Buenos días. Buenos días, profe. A ver, me van dando sus apellidos, por favor, para comenzar a tomar la participación. Sí, Magaña Ávila. Ya está Magaña. ¿Quién más? Torres Centeno. Ok. Ya está Torres Centeno. Hernández Lara. Hernández Lara. Israel. Ya está Israel. Godínez Hernández. Godínez. Ya está. ¿Quién más? Jiménez Paz. Jiménez Paz. Ya está Jiménez Paz. ¿Quién más? Rangel Flores. Rangel Flores. Keila. Ya está Keila. ¿Quién más? Sánchez Muñoz. Sánchez Muñoz. Abraham. Ya está Abraham. ¿Alguien Muñoz más? Santoyo. Muñoz Santoyo. Fernanda, ya está Fernanda. ¿Quién más? A ver, está faltando mucha gente. Aquí falta Aranda Ramírez Michelle, Cortés García Pedro, Cortés Peña Itzia, Cruces Álvarez Axel Fabián, Cruces Santillán Joshua, no asisten, Macías Calixto, Martínez Mejía, Nereida, Pérez Ramón, Ramírez Martínez Jessica Marlene, Ramírez Andrea Paola y Zúñiga León de Bar. ¿Saben? ¿Alguien sabe de ellos? Bueno, entonces, para darles participación a los presentes. Bueno, pues activen su cámara para que me platiquen un poquito sobre la tarea que encontraron. Adelante, ¿qué me comparten de la tarea que consultaron? Adelante, ¿quién comienza? Profe, es lo de la poesía, ¿verdad? Sí, no, de la poesía. No, esa es la tarea para la próxima. No es cierto, la poesía del neoclásico americano es para esta. Sí, la poesía y la prosa. Adelante, Keila. Prosa neoclásica. Es un retorno a los clásicos grecolatinos. Ese es el origen de la palabra neoclasicismo. El neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos, impone reglas a las que se deben ajustar las obras literarias.
Se rechaza lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se escribía para entretener, sino para educar. La literatura neoclásica tiene un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador. Poesía neoclásica. La poesía neoclásica está basada en los principios normativos y estéticos que rigen en la época y en la poética de Luzán. Las características de la poesía se enfocan en la sencillez, busca eliminar lo muy recargado, se enfoca en temas seculares, busca la practicidad y se desarrolla a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Dónde nace este fenómeno, Keila? Mm, A ver, deje que lo contesten otros. Muy bien, Keila. Y déjele anoto su participación. A ver, Israel, continúe, por favor. Pues yo encontré de la prosa neoclásica se caracteriza por ser crítica y con una finalidad dinámica. Predominaba la prosa en forma de ensayo, reflexión sobre cualquier tema. Los dos autores más destacados fueron Benito Jerónimo Feijóo y Gaspar Melchor de Jovellanos. Dice, una innovación fue del siglo... Ay, caray, no me apunté. Fue que aparece la prensa escrita destinada a un público urbano. Fue impulsado por los burgueses y los nobles. Muy bien. Vamos aquí con Israel. A ver, Daniel. Alejandro. Sí, profe. Adelante, ¿qué información nos va a compartir? Yo no la realicé, profe. Muy bien, no se preocupe. A ver, América. Sí. Bueno, a mí lo que me pareció fue de que una información que se originó en Perú, pero en otra en España. Adelante. Mm, y- Adelante con la información que tiene. Ok. Maestro, ¿puedo buscar el archivo primero? A ver, Abraham. Adelante. El neoclasicismo o estilo neoclásico fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Perú desde mediados del siglo XVIII.
La literatura neoclásica seguía 4 principios básicos: la creación de la literatura dirigida por la razón, el estilo era claro y adecuado, los autores debían ajustarse al estilo del grecolatino, tenía intenciones didácticas. Reunión. A ver, Carla, ¿quiere aportar algo más? Sí, profe, permítanme. ¿Qué? Tengo. América ya preparó su lectura. No voy. Yo sí la estoy preparando, profe. Mm, por favor, ya tráiganla preparada para que en cuanto les mencione su nombre, nos participe en su lectura, porque si no nos tardamos mucho. Ok, a ver. Bueno, vamos a comenzar. Por aquí tienen una imagen, si no estoy mal, les he compartido una imagen. El neoclásico americano. ¿Es correcto? A ver, ¿sí están viendo la pantalla o estoy No, equivocado? profe. ¿No? No. A ver, No, entonces profe. vamos a compartirla. ¿Ahora sí ya? Sí. Bueno. Vamos entonces a comenzar con el tema del neoclásico americano. El neoclásico fue un movimiento artístico e intelectual que se originó en Roma en el siglo XVIII y luego se va a extender por toda Europa. Este arte propiamente se opone a los estilos que lo antecedieron, como el rococó y el barroco, que los consideraban vanidosos y basados en la fantasía. Explico. El neoclásico es como un retomar, como un volver, como un regresar a lo que es el clásico. El clásico, como ustedes saben, ¿sí se escucha bien? Sí, profe. ¿Sí? El clásico, como ustedes saben, es algo que no pasa de moda. Es algo discreto, es elegante, pero que no raya en la fantasía, sino que es algo realista. Por ejemplo, a la fecha, pregunto, ¿qué piezas de ropa componen un traje clásico? A ver, Keila, un traje clásico en la mujer, ¿de qué se compone? Pues, bueno, dependiendo de la mujer, hay algunas que es camisa, pantalón de vestir, un saco o si no falda. Correcto. ¿Y en el varón, Abraham? En el varón, Abraham, ¿qué ropa compone un traje clásico? A ver, Mateo, ayúdenos, por favor. Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Qué prendas de vestir componen un traje clásico?
zapatos de vestir, pantalón de vestir, saco de vestir, camisa blanca, café, a lo mejor corbata y un abrigo. Entonces, eso no pasa de moda. No. Entonces, un poquito para entender ese fenómeno del neoclásico. El neoclásico es como regresar al clásico. Por ello, a diferencia del barroco y del rococó, el caso del barroco pues es muy vanidoso en cuanto a la exageración de imágenes, ya lo veíamos, en cuanto a la exageración de palabras en el campo de la literatura. Y el caso del rococó propiamente tiene parte de lo que es la fantasía. Y el clásico pues no es fantasioso, el clásico es algo auténtico, es algo natural, algo espontáneo, elegante pero discreto. Si hablamos en la literatura, bueno, pues es una literatura que está al alcance de más personas y que es clara, que utiliza términos apropiados, sin embargo no rimbombantes o términos confusos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. A ver, Abraham, el primer párrafo, por favor. El neoclasicismo reflejó la realidad política y social de una época caracterizada por los enfrentamientos violentos entre clases, como la Revolución Francesa 1789. Acompañó el comienzo de una nueva era llamada el Siglo de las Luces, que aludía a la claridad del conocimiento y de la razón para iluminar a la humanidad ignorante de la época. Bueno, vamos a encontrarnos con esta realidad, es decir, este neoclasicismo está acompañado del siglo de las luces. Acuérdense que uno de los productos terminados del siglo de las luces es la enciclopedia. La enciclopedia es algo conciso, algo claro, algo que está allí de manera definida muy concreto. A diferencia, por ejemplo, del Internet, que le da una información distinta y variada y que constantemente está cambiando la información. Entonces es muy difícil de tener un dato exacto si nos lo da Internet, a diferencia si ese dato lo consultamos nosotros en una enciclopedia, pues trae más información y es una información verídica, una información que es producto del trabajo de varias personas. Esa es la gran diferencia, por eso una de las características es esta, que alude a la claridad y al conocimiento, pero sobre todo a la razón. El segundo párrafo, Israel, ¿nos ayuda a leer, por favor? Sí, el periodo del neoclasicismo resultó la transición del antiguo régimen hacia uno nuevo, basado en la difusión del conocimiento desde la ciencia y la razón. A comienzos del siglo XIX y antes ya me quitó la... Ya. El siglo XIX y ya me la volví a quitar. ¿Ya regresó? No, se ve todo verde. Ahí. ¿Ya se ve allí? Sí, ya. Y ante la caída de Napoleón Bonaparte, 1815, el movimiento neoclásico dio lugar al romanticismo, que perduró hasta el siglo XX y se basó en las emociones, la individualidad y la libertad. Muy bien.
Entonces, este periodo del neoclásico propiamente es un periodo de transición, cuyo fundamento va a estar basado en la difusión del conocimiento desde el aspecto científico y sobre todo racional. Es decir, no es algo que se me ocurrió y ahí lo pego y ahí lo plasmo, sino es algo muy claro, muy concreto. Por eso quizá la lucha todavía entre padres e hijos, es decir, el padre suele ser pues muy consistente en, por ejemplo, en un trabajo y al hijo le dice pues que no lo sabe hacer y el hijo se aferra a que sí lo sabe hacer cuando en la realidad pues cada quien tiene un sistema. Por ejemplo, ¿cuánto suele durar una persona en un trabajo hoy? De las personas que han tenido experiencia de trabajo, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencia de trabajo? ¿O está trabajando? Yo no trabajo, pero mi hermano sí y es menos de un año. Menos de un año. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? ay, como un mes. Un mes. ¿Y le gusta mucho su trabajo? Este, pues, digo, no me desagrada. ¿Piensa mantener todo ese trabajo toda la vida? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno obtiene un trabajo, trabaja para que le paguen, no para aprender o para crear algo él mismo. Trabaja para que te paguen. Muchas personas dicen que un trabajo es seguro cuando no lo es. Por ejemplo, una persona que trabaja puede llegar el día de mañana a su chamba y le pueden decir, recoge tus cosas y vete. En cualquier momento un empleado puede perder su trabajo. Un gerente puede perder su trabajo porque dependes de otra persona. En el momento en el que dejas de depender de una persona y tú te vuelves tu propio, por decir, jefe, ahí empiezas a generar más dinero, ya no dependes de nadie y pues bueno, pues eso. ¿A qué creen que obedezca que ahora los jóvenes duran muy poco en los trabajos? La flojera. ¿Algún otro? Porque la gente tiene la tendencia ahora de tener, durar muy poco en los trabajos. Y no solamente por lo que comenta Mateo, sino pareciera como sistema ya que la gente acostumbra estar poco en los trabajos. Tal vez también sea por falta de interés. ¿Y qué sucedía entonces todavía siglo XX? Las personas permanecían en sus trabajos el resto de su vida. No sé si alguno de sus papás todavía mantenga su trabajo de hace 15, 20 años. ¿Por trabajo se refiere a empleo? Sí, Ah, es decir, que se mantenga en la misma empresa, en la misma compañía, ok. que mantenga su trabajo desde hace 10, 15 años en la misma compañía. ¿Alguno de sus padres todavía mantiene eso? Mi papá, Sí, ¿Cuántos años tiene trabajando su papá en la empresa donde trabaja? creo que 25. 25 años.
Bien, ¿algún otro que sepa que su papá tiene muchos años trabajando? Sí, pues el mío, ¿Cuántos años tiene? como unos 15, pero porque la empresa es de él. Bueno, generalmente aquí pregunto para los que son, bueno, y aún así siendo propios, también hay personas que cierran el negocio, ya no les gusta, cambian de rubro o simplemente se van a trabajar con otros empresarios. Pero el caso del empleado, pues hoy en día es rarísimo encontrar un empleado y no tanto porque lo despidan, un empleado que dura muchos años en una empresa. Generalmente ya las gentes ya no hacen antigüedad ni se preocupan por hacer antigüedad. Parte porque se han perdido las pensiones, pero gran parte porque pareciera que pues no nada les satisface. Están en un trabajo 3, 4, 5 meses y pues resulta que ya se aburrieron, ya no van y luego buscan otro y están 4, 5, 6 meses y pues ya no les gustó y van a otro. Entonces, este fenómeno pues hoy en día es muy repetitivo y aquí en este siglo eh, donde surge la ilustración, pues no sucede. O sea, esto propiamente se mantuvo hasta el siglo XX. A partir del siglo XXI, pues comienza a haber mucha inestabilidad en la juventud. Por eso el periodo del neoclasicismo resultó un periodo de transición, como aquí lo dice. Es decir, fue transitorio. Este periodo fue basado en la difusión del conocimiento desde la ciencia y la razón. De aquí que a comienzos del siglo XIX y ante la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, el movimiento neoclásico dio lugar al romanticismo, que perduró hasta el siglo XX y se basó en las emociones, en la individualidad y en la libertad, que es una de las realidades que hoy en día se tratan de defender o por lo menos se tratan de permanecer. Las emociones, la individualidad y la libertad. Ustedes se desbordan, muchos de ustedes se desbordan en las emociones. Remarcan la individualidad y proclaman una libertad. Yo diría hasta pelean una libertad. Algunas características del neoclásico. Bueno, las obras del neoclásico eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la simplicidad de la técnica, es decir, no desde el arte ni desde la ciencia, ni mucho menos de la razón, sino más bien del sentimiento. Mediante estas representaciones precisas, tanto en el detalle de los rostros como de los escenarios y actitudes verosímiles, las obras expresaban situaciones de la sociedad y de la época. Las más típicas, bueno, pues la pobreza propiamente en la que vivía la gente era lo que se plasmaba en la pintura como en novela. Entre las principales características del neoclasicismo se destacan primero que resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Involucró a las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. También rompió con el abarrotado estilo barroco, en búsqueda de uno más racional y fiel a la realidad. Y transformó a la sociedad a través del arte con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento.
Es decir, lo característico de esto va a ser lo científico y lo racional del neoclásico. A diferencia del barroco, que rayan más en la cuestión de la fantasía y de la utopía. En la literatura neoclásica evidenció un profundo interés por difundir el conocimiento basado en la razón y la ciencia. Perseguía fines didácticos. Perseguía fines didácticos, moralistas y rechazaba el exceso de la imaginación barroca. Se vio influenciada por las ideas clásicas de grandes pensadores y filósofos como Aristóteles y Sócrates. Entre las obras literarias neoclásicas surge el ensayo como un género para divulgar ideas basadas en la razón, la enciclopedia como un nuevo género para difundir el conocimiento humano en general, y la fábula, que tiene como fin dejar una enseñanza o moraleja. Es decir, es algo muy concreto. Ustedes saben hacer ensayos y algunos saben hacer muy buenos ensayos. La enciclopedia, como ya lo mencioné, pues es un conocimiento preciso y veraz de la realidad. O sea, no es una información que se está cambiando. Puede haber alguna actualización en las enciclopedias, pero el fundamento de la enciclopedia, pues ese no cambia. Y por último, bueno, pues la moraleja. La moraleja fue recurrente en esta época debido a la enseñanza que deja. Acuérdense que lo característico de la de la fábula son los animales. Dentro de los representantes tenemos a Alexander Pope, a Samuel Johnson, a Jean de La Fontaine, a Jean Baptista Poquelin, a Pierre Corneille y a Jean Racine. Dentro de la literatura. Pero también el barroco tuvo sus manifestaciones en la arquitectura. Y el neoclásico, por supuesto, va a ser una respuesta al barroco. Recuerden que el barroco pues, es la exageración. Y en este caso, aquí estamos hablando de la discreción en la arquitectura. Son edificios que tienen figuras, que tienen relieves, pero los relieves no son tan exagerados, es decir, son relieves muy elegantes, pero discretos, como lo pueden ver en la imagen. A ver, Keila, ayúdeme a leer, por favor. Keila, o ya se nos fue Keila. ¿No me escucha, profe? Adelante, Keila. La arquitectura neoclásica se caracterizó por la grandeza en su escala y el uso de columnas. Sin embargo, predominó la simplicidad respecto a los antiguos estilos griego o romano, que cargaban con gran cantidad de elementos ornamentales en el fin de ostentar. Las edificaciones neoclásicas resultaron imponentes y simplistas a la vez. El siguiente párrafo, Keila, por favor. El estilo neoclasicista resultó muy popular en la arquitectura de Europa y de Estados Unidos, especialmente con edificaciones consideradas íconos como el Arco del Triunfo de París, la Puerta de Brandeburgo de Alemania
el Capitolio de Washington y la Basílica de Baltimore de Maryland, Estados Unidos. Muy bien. A ver, Abraham, la siguiente diapositiva. Las obras neoclasicistas representaban líneas limpias y perfectas que evitaban evidenciar el trazo del pincel. Los escenarios y los personajes eran representados en situaciones realistas para transmitir las ideas intelectuales y las situaciones coyunturales de la época. Adelante. La pintura neoclasicista buscó diferenciarse de los estilos que la antecedieron, como el rococó, que es ciencia y el uso de los colores intensos, y el barroco resultaba ostentoso, tenebroso y oscuro. Tanto el arte rococó como el barroco aludían a situaciones fantasiosas y a diosas desnudas. Las obras neoclasicistas de renombre utópico destacaron por representar la realidad. Muy bien, gracias. A ver, antes de continuar, les recuerdo por favor que suban su asistencia. Algunos no están subiendo su asistencia. Hay otros que no participan en las reuniones y están subiendo su asistencia. Entonces, acuérdense que la asistencia a las reuniones es para lograr su participación, puntos que van para su examen. Y los que no entran a las reuniones, pues simplemente no tienen participación. Pero la asistencia tienen que registrarla, por favor, en plataforma para que no se les olvide. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, creo que por el tiempo vamos a comenzar a leer el primer párrafo. ¿Algún otro lector? Yo, profe. Adelante.